tal? Ya estoy de regreso aquí con ustedes, ya los extrañaba. Y pues en esta ocasión voy a compartir con ustedes la reflexión del Evangelio del día domingo de la semana 18ª. Y antes quisiera compartir con ustedes una experiencia, un testimonio de unos hermanos míos con los que compartí un tiempo de misión. De hecho, tuve que marcar para que me recordaran un poquito cómo estuvo esta historia, este testimonio. Resulta que en el 2008, cuando nos encontrábamos en la comunidad de Goros, misionando con esta que se conoce, ¿no?, como misiones juveniles de verano, allá en la comunidad de la Divina Providencia, pues suele hacerse esta experiencia. Y fuimos a un ejido de ahí de Ahome, en Goros, y nos platicaban esta experiencia. Normalmente se hacen algunas evaluaciones y allí en ese espacio nos compartieron tres hermanos misioneros una experiencia pues magnífica que se había manifestado. Resulta que estos tres hermanos estaban trabajando ahí X, ¿no?, en lugar, a veces que se quedan a limpiar el lugar que se va a ocupar. El caso es que se entretuvieron algo. A dos muchachitos les llevaron ahí la comida a los misioneros y resulta que me comentaban, ¿no?, que había otros tres niños ahí con ellos. Entonces eran 8 personas aproximadamente y pues les daba pena, pues ni modo que corrieran ahí a los niños que estaban allí con ellos. Pues decidieron los misioneros invitar a comer a estos niños. Entonces ahí estaban, ¿no?, estas personas y con ese pendiente, ¿no?, las personas que llevan la comida dicen, pues que esto es muy poco, apenas va a alcanzar para ustedes. Es lo que pues pensaban, hablaban quizás en voz baja. Y no, pues dijeron, no, pues vamos a servirle. Entonces le empiezan a servir el alimento, le sirven a los niños, inclusive hasta las personas que llevan la comida también se les sirvió, los misioneros. Dice pues que quedaron satisfechos todos, pensaban que la jarrilla no iba a alcanzar y dicen que hasta les quedó. Y esto yo lo relaciono, ¿no?, con el evangelio que vamos a escuchar el día de hoy. Y este testimonio pues es algo bastante hermoso, que definitivamente Dios se encarga, ¿no?, de multiplicar. Dios provee cuando uno es generoso, así como mis hermanos misioneros que pues no la pensaban dos veces para compartir el alimento con estos niños. Pues de esa misma manera Dios actúa. Ellos pusieron ese alimento, ¿no?, y él se encargó de que alcanzara para todos. Pues gloria a Dios por este testimonio pues de mis hermanos misioneros de la comunidad de la Divina Providencia. Bueno, voy a compartir con ustedes este texto. Está tomado del Evangelio de Mateo y nos dice lo siguiente: en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saber la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Pues este texto que nosotros escuchamos en esta ocasión es un reto para nosotros. Cualquiera puede ver la necesidad, cualquiera puede darse cuenta cuando algo está mal, cualquiera puede ver a personas que están pasando pobreza, que no tienen pues el recurso para al día a día. Y el detalle es que Jesús, aunque él también se da cuenta de la necesidad, no se queda de una manera indiferente, sino busca que nosotros no solamente veamos y notemos el problema, sino que nos involucremos. Jesús quiere que nosotros hagamos algo. La tentación que nosotros tenemos, y reconozco quizás en algún momento he caído en esto, es más fácil culpar. Y cuando vemos una situación triste, gente que es pobre o que vive en la miseria, uno puede decir, bueno, pues es que ellos así quieren vivir.
no estudiaron, no quieren trabajar, pues están viviendo en vicios, pues y puedo continuar la lista, o sea, podemos encontrar muchos pretextos por los cuales esa gente está así, o inclusive hasta pudiéramos echar la bolita, como dicen luego, y decir es que el gobierno tiene la culpa, es que el gobierno tiene que hacerse cargo de ellos, es que el gobierno no puede permitir esas situaciones tan deprimentes. El caso es que es fácil, pues, ver el problema y querer culpar a otros o querer simplemente lavarnos las manos y hacernos a un lado, el querer pasar de manera indiferente. Y Jesús no, ¿va? No quiere que nosotros seamos indiferentes ante las necesidades de los demás. Y inclusive vemos, ¿no?, en este texto que hemos escuchado, cómo es que los discípulos dicen, bueno, pues tienen hambre, lo sé, pero pues que se vayan, ¿no? Y que vayan a otro lado, que ahuequen el ala. Y Jesús dice, no, denles ustedes de comer. Y es donde empiezan a salir los pretextos. En otros evangelios también, ¿no?, escuchamos cómo es que se quejan y dicen, no, pues es que ni con tanto cantidad de X, ¿no?, de dinero, pues pudiéramos alimentar a tanta gente. Y a veces esos pretextos salen, ¿no?, en nosotros, en nuestra vida como servidores, podemos decir es que no tengo los talentos o no tengo los recursos para servir, pues mejor ahí que se la echen ellos. Pero Jesús dice, no, ustedes háganlo con sus medios, con sus talentos. De hecho, también, así como se habla de estos 5 panes y 2 peces, en otro evangelio se dice que era una de las personas las que presentan, un joven al parecer, que presenta este alimento, los panes y los peces, y no falta, ¿no?, la queja o no falta el quererse apartar del problema y dice, bueno, pero ¿qué es esto para tanta gente? A veces ese pretexto nosotros podemos poner, no, pues es que lo que yo tengo es muy poco, no va a alcanzar, no tiene caso, ¿para qué lo hago si no va a alcanzar para todos? Bueno, el caso es que si nosotros buscamos pretextos, vamos a encontrar muchísimos pretextos. Lo importante es hacer como lo hicieron en esta ocasión los discípulos, quizás en ese ir aprendiendo con Jesús, entregan lo que tienen. Y es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, no poner pretextos. Tenemos que poner nuestros dones, tenemos que poner nuestros talentos y Dios se va a encargar de multiplicarlo. Les digo, sería algo muy fácil ver el problema, quejarme de él, señalar la situación, echar la bolita y seguir caminando. Eso es lo más fácil. Pero no se trata solamente de ver los problemas, se trata de darle una solución. No sé qué es lo que tú veas a tu alrededor, no sé cuál es la situación que el Señor te pone enfrente para que veas y hagas algo. Yo te invito en esta ocasión a ser sensible, te invito a ser generoso, te invito a compartir, que no te contentes solamente con ver la miseria que hay en el mundo. Vivimos en un mundo que tiene muchos problemas, sí, vemos muchas dificultades y personas a nuestro alrededor que necesitan una ayuda, sí, pero recuerda, tú estás allí por algo. Y si te has dado cuenta, es para que tú puedas hacer algo por ellos. No te preocupes si tienes mucho o poco. Lo que tengas, ponlo en las manos de Dios y Él se va a encargar. Ponlo en las manos de Dios esa situación y Él hará su obra. Si tú pones también lo que está de tu parte, tus dones, tus talentos, muchos, pocos, pero en las manos de Dios es algo extraordinario. Confiemos en el poder de Dios. Confiemos en la grandeza de nuestro Señor. Las historias que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura no son cuento para niños, son una realidad. Dios puede hacer grandes maravillas si nosotros confiamos en Él. Que tengas un excelente domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtate bien.